Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo bloquear un contacto en WhatsApp y cómo lo va a ver todo la persona a la que has bloqueado. Estos pasos son los mismos tanto para Android como para iOS. Lo primero que hay que hacer para bloquear a un contacto es entrar al chat que tengas con esa persona. Puedes hacerlo directamente en tu lista de conversaciones o iniciando un nuevo chat y eligiendo a la persona que quieres bloquear. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al chat de la persona a la cual queremos bloquear, dándole un clic. A continuación pulsamos en el nombre del contacto arriba del todo. Si es alguien que no tienes en tus contactos, tendrás que pulsar en el número de teléfono que tienes arriba del todo, en lugar del nombre. Aunque en este caso, cuando alguien nuevo te escribe, tendrás una opción de bloquear directamente en la parte de abajo de la pantalla. Bien, pues una vez que estamos dentro nos deslizamos hacia abajo y como veis pues tenemos bloquear a y el nombre del contacto o el número de teléfono el cual queramos bloquear. Si pulsamos ya estaría bloqueada esa persona. También puedes bloquear contactos desde la configuración de WhatsApp, tanto en Android como en iOS. Lo que hay que hacer es entrar en el apartado de privacidad y pulsar en la opción de bloqueados. Para ello le damos a los tres puntitos, ajustes, privacidad y pulsamos en la opción contactos bloqueados. Además de la lista de contactos bloqueados, también tendrás la opción de añadir un nuevo contacto a la lista de bloqueos, que lo podríamos hacer directamente desde el icono del muñequito con el signo de más, dándole un clic y elegir al contacto el cual queremos bloquear y añadir a la lista de contactos bloqueados. ¿Qué pasa cuando bloqueas a alguien en WhatsApp? Cuando bloqueas a alguien en WhatsApp, lo primero que pasará es que no te volverá a llegar ningún mensaje de esa persona. Esto quiere decir que cuando el contacto te escriba, no llegará a ver el segundo tic, que es el que marca el mensaje que te ha llegado. Este contacto al que has bloqueado tampoco podrá ver tu foto de perfil, ni la última hora en la que te has conectado. Tampoco podrá ver si estás en línea, ni tampoco podrá ver tus estados cuando los publiques de forma pública. Esto quiere decir que la persona bloqueada va a saber lo que ha pasado. Por otro lado, tú tampoco puedes enviar mensajes a una persona que has bloqueado. Si quieres comunicarte nuevamente con la persona bloqueada, tendrás que desbloquearla. ¿Y cómo podemos desbloquear a ese contacto? Pues muy sencillo. Le damos a los tres puntitos, ajustes, privacidad, bajamos hacia abajo y en la opción de contactos bloqueados damos un clic y seleccionamos a ese contacto. Nos aparece el mensaje desbloquear a, le damos un clic y ya ese contacto se habría desbloqueado. ¿Cómo borrar a un contacto de WhatsApp? Para borrar un contacto de WhatsApp tanto para Android como para iOS es prácticamente la misma. Lo que cambian son un par de nombres en los botones y la ubicación de algunas opciones en la interfaz. Pero en cuanto a los pasos genéricos a seguir es igual. Voy a hacer un ejemplo en Android. Entramos en la aplicación de WhatsApp. Una vez dentro, pulsamos el botón de iniciar un nuevo chat, que está en color verde abajo a la derecha. Entrarás en la lista de contactos y en ella tienes que pulsar sobre el contacto que quieres borrar. Arriba tienes el icono de la lupa para abrir el buscador y poder localizar más fácilmente ese contacto. Entrarás en un chat con esta persona o al que ya tuvieras abierto en el caso de haber hablado con este contacto antes. Dentro del chat, pulsa sobre el nombre del contacto. Esto te llevará a la ficha de tu conversación con este contacto. Aquí pulsa sobre el botón de los tres puntitos que tenemos arriba a la derecha y a continuación se despliega un menú de opciones. Pulsamos en ver en la libreta de contactos, que nos lleva directamente a lo que es la agenda de contactos y solamente tienes que borrar a este usuario. En mi caso le daría a menú y eliminar contacto. Ya sabéis que cada móvil puede ser diferente, lo podréis tener en menú o lo podréis tener también en la opción editar. También le podríais dar a la opción editar
y desde aquí también os podría salir eliminar contacto. Bien, pues una vez hecho esto, también te dejará de aparecer en WhatsApp y si tienes un chat ya abierto con esta persona lo seguirás viendo, pero con su número de teléfono en vez de con el nombre. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribiros para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.